Hola chicos, bien, continuando con el tema de las listas enlazadas, las listas simplemente enlazadas en Java. En los anteriores videos implementamos entonces este tipo de lista para que nos almacenara entonces valores de tipo primitivo, en este caso pues un valor de tipo entero. En este caso entonces vamos a implementar este tipo de lista para que nos almacene entonces ya pero objetos de una clase. Para lo anterior, entonces, nos vamos a basar sobre la implementación que ya tenemos. Vamos a modificarla muy brevemente, pues las modificaciones van a ser pues muy pocas, porque ya tenemos pues el algoritmo, la base, pues el núcleo fundamental del comportamiento de la lista simplemente enlazada, pues ya está hecha, realmente es adaptarla para que entonces ya nos almacene, en vez de un tipo de dato primitivo como un entero, nos almacene objetos de clase. Esto también pues es como siguiendo pues como el patrón que hemos visto con las estructuras anteriores, así lo hicimos también con las pilas y con las colas. Bien, entonces, como les decía, voy a tomar como base el proyecto, pues ustedes saben que ahí en el enlace, en la descripción más bien entonces del video de YouTube, pues está el enlace para que ustedes van descargando pues los proyectos, a medida que le vamos pues haciendo modificaciones en cada parte, siempre aparece pues el enlace para que ustedes puedan descargar el proyecto. Entonces, pues, obviamente me voy a basar sobre el último que hicimos, que ya está pues toda, vuelvo y repito, toda la implementación de la lista que almacena valores de tipo entero, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a crear un nuevo proyecto, también Java Application, y vamos a colocarle entonces en este caso aquí, ejemplo, digámosle así mismo, LSE, lista simplemente enlazada, pero que me almacene objetos, en este caso pues de la clase cliente, ¿ok? Pues coloquémosla así, ejemplo LSE de clientes. No voy a crearle el main porque pues voy a copiar y pegar lo que ya tenemos pues hecho, ¿ok? Para facilidad pues aquí y hacer más rápido pues la implementación. Bueno, en este caso, entonces, la idea es que ya anteriormente decíamos que la clase nodo almacenaba un valor de tipo entero. Ya no va a ser así. Ya antes vamos a decirle, en vez de un tipo de dato primitivo, vamos a decirle que aquí vamos a poner un objeto de una clase. En este caso, pues de la clase cliente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear pues la clase cliente. Entonces, venimos aquí y le decimos Java class y pongamos entonces aquí cliente. Respecto a la L, cliente. Finish. Bien, nuestra clase cliente pues va a estar representada, para no hacer tan largo pues aquí el video, va a estar representada entonces por dos tipos de datos o dos atributos. Uno va a ser el nombre de identificación y el otro va a ser pues el nombre de la persona. Aquí mismo vamos a almacenar pues el nombre y el apellido si se quiere. Obviamente pues aquí ya para hacerlo pues eh, complementar entonces el ejercicio, pues ustedes pueden adicionar pues más atributos, ¿ok? Bueno, voy a crear entonces en este caso aquí el constructor de la clase cliente, perdón, public cliente, y le decimos entonces aquí, bueno, nuestro constructor lo que va a hacer es darle un valor inicial a los atributos. Digámosle aquí que a nombre lo inicialice con un guioncito, ¿bien? Un guioncito, una cadena vacía, bueno, como quieran ustedes ahí. Y voy entonces a decirle aquí al editor más rápido que nos inserte el código de los métodos getter and setter. Listo, te voy a decirle aquí que me cree los métodos set y get para esos dos atributos. Aquí tenemos el método get que retorna el ID si se necesita, el método set. En este caso, pues voy a modificar y voy a decir entonces que los métodos set no reciben, sino que voy a hacer entonces es que de aquí internamente entonces se lea el valor del ID. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a apoyarme entonces sobre la clase utilerías que tenemos pues en el proyecto anterior. Entonces voy a copiar la clase utilerías, copiar y la voy a pegar acá también en el nuevo proyecto y pegar aquí. Ok, vamos aquí con refacto. Listo, entonces aquí tenemos utilidades, no hay necesidad de abrirla, ya la conocemos, las clases utilidades tenía pues el método estático que leía pues un entero, hacía la conversión y retorna pues ya el valor numérico. Bien, entonces aquí le decimos aquí, llamamos a la clase utilerías, punto leer entero. ¿Y qué le decimos entonces aquí? Ingrese ID, número de identificación. Bien. Ok, ese es nuestro método setID, el método para retornar y también vamos a hacer lo mismo con el método setNombre, va a decir no recibe nada.
y la lectura se va a hacer entonces internamente. Entonces aquí le decimos al atributo nombre, ese sí lo puedo hacer directamente con el JOTPaint, pero pues no hay necesidad de convertir ningún valor. Entonces vamos aquí con el show input dialog y entonces le decimos aquí ingrese el nombre o ingrese nombre. Bien. Y finalmente también voy a decir en este caso entonces que me inserte el código del método toString. Ya de una vez aquí listico, ese sí lo dejamos así. Pero bueno, que el método toString pues, es un método para retornar pues una representación del objeto pues a manera pues de un string. Pues, voy a dejar este mismo formato que nos pinta pues aquí el editor. Ok, esa es nuestra clase cliente. Lo primero que tenemos que hacer entonces. Bien, seguimos entonces con qué. Bueno, vamos a crear la clase nodo. Entonces como les digo, voy a basarme con lo que hicimos pues en el proyecto pues anterior de la lista de enteros. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a copiar la clase nodo también, copiar, y la voy a pegar acá en el otro proyecto. Y digámosle aquí, pegar con refactor. Bien, ya tenemos entonces nuestra clase nodo acá. Esta es la clase nodo del proyecto de clientes. Entonces voy a ir cerrando aquí para no irnos confundiendo. Entonces cerremos aquí. De nuestra clase nodo, en este caso entonces que ya no es un tipo de dato pues primitivo como un entero, sino que va a ser que un objeto de la clase cliente. Y pongámosle en este caso entonces aquí obj. ¿Qué significa entonces esto? Si lo vemos gráficamente, entonces donde dice dato, pues ya almacenamos ese objeto de la clase cliente. Entonces en cada cajoncito va es un objeto ya como tal. Bien, eso es lo que estamos representando aquí con la modificación que le hicimos. Y bueno, pues obviamente la clase no tiene que tener pues el nodo enlace pues para que quede pues enlazado todos los nodos, es decir, queden conectados. Nuestro constructor de la clase no, aquí no va a recibir nada. ¿Sí? La modificación la vamos a hacer aquí. Y lo que vamos a hacer en este caso aquí es que el objeto lo vamos a instanciar aquí. New client. Instanciamos el objeto. ¿Ok? Bien. ¿Qué le decimos aquí? Bueno, no necesitamos estos métodos get y set porque pues, lo estamos haciendo así porque pues, el mismo nodo estaba también pues gestionando el dato. Entonces aquí ya esto no es necesario. Bien. ¿Es necesario el toString? Sí, necesario el toString porque pues a la hora de imprimir la información del nodo, pues llamamos al toString directamente del nodo. No podemos llamar el toString de cliente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a decir aquí? En este caso voy a decirle, mire, retórneme, pero ¿quién? Lo que tenga del objeto, punto, y llamamos al toString. Entonces, ¿este toString de quién sería? ¿Sí? Le puedo poner así. Entonces, cuando llamemos o cuando queramos imprimir la información de un nodo, entonces, pues llamaríamos al toString de nodo, pero a su vez toString va a llamar al toString de quién? De cliente, que ya lo vamos a implementar entonces acá. Entonces, finalmente por pantalla nos va a salir entonces esta información de aquí. Esa es toda la modificación que tenemos que hacer entonces a la clase nodo. Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a implementar la lista, ¿ok? Ya con los métodos. Entonces, sería en este caso, pues, con base en el archivo LSE enteros. Bien, voy a cerrarlo aquí, pues, para no confundirnos. Entonces, voy a copiar del que ya teníamos anteriormente, LSE enteros, copiar, y vuelvo aquí nuevamente y lo pego en el nuevo proyecto. Y con refactor aquí. ¿Qué hacemos entonces aquí? Pues le cambiamos el nombre, le pongámosle aquí LSE de clientes. ¿Okay? Perdón, aquí. Bueno, olvidé pues cambiar el nombre también del archivo, ¿no? Perdón, primero que todo, como aquí F2 o clic derecho, pues rename, y le decimos entonces aquí, mire, este ya es, pero LSE de clientes. Listo, refactor. Ok, ahora ya que entonces el archivo, bueno, tenemos que comenzar a modificar aquí pues el constructor también, que ya sería LSE clientes. Aquí no hay que modificar absolutamente nada, ¿bien? Declaramos un objeto de la clase nodo, cabeza y cola, cantidad de nodos, no hay que modificarle nada. Adicional a la cabeza sí hay que modificarlo, ¿bien? Aquí entonces ya no sería esta parte, ya no vamos a leer directamente de aquí, sino que hacemos entonces que creamos un objeto de la clase nodo, vamos a llamarlo nuevo sí mismo, pero pues ya el constructor no recibe nada, ¿no? Porque ya nuestro nodo pues no recibe nada y instancia el objeto
Y entonces ya con ese objeto ya podemos llamar, espero, los métodos pues de leer la información. Entonces le decimos aquí, bueno, no recibe nada. Y entonces le decimos, mire, nuevo, punto. Le decimos entonces aquí, por medio del objeto, punto, y podemos llamar a los métodos setID y setNumber. ¿Ok? Le decimos aquí, mire, lea el ID y lea también el nombre. Entonces es como ir saltando como de objeto en objeto, ¿no? Entonces de el objeto de la clase nuevo, con base en ese objeto, voy a hacer uso del objeto de cliente y con base en ese objeto, entonces sí puedo llamar a los métodos pues de asignar ID y asignar el nombre. De aquí ya estamos creando la información y ya le metimos el dato pues ahí al nodo. Bien. ¿Qué hemos de hacer aquí? Absolutamente nada. Bien. Ya antes de adicionar cabeza ya quedó listico ahí. No era más el cambio. Obtener cantidad de elementos, si está vacía, obtener la cabeza, bien. O retornar la cabeza, no hay que modificarle para absolutamente nada tampoco. Retornar la cola, tampoco hay que modificarle nada. Bien. El método info, pues tampoco nos está saliendo error. ¿Qué pasa cuando llamemos aquí al método obtener cabeza? Entonces, obtener cabeza o cola, cualquiera de los dos, ¿qué hace? Pues me retorna el objeto, el nodo, ¿verdad? Que es el objeto pues, de la clase nodo. Entonces, cuando yo quiero imprimir aquí el objeto, de lo que les decía ahorita, ¿no? Entonces, él llamaría internamente al toString de nodo y el toString de nodo llama al toString de cliente. ¿Para qué? Para que me retorne la información, pero en este formatico de aquí. Entonces, por eso aquí tampoco hay que hacerle absolutamente nada. Si le digo aquí adicionar en la cola, es lo mismo que si fuera, pues en este caso, adicionar pues en la cabeza. ¿Qué debemos de hacer entonces? Borro esta parte de aquí y entonces le decimos, creamos entonces un objeto de la clase nodo, ok, pongámosle aquí nuevo, también es como lo hicimos arriba, igual new nodo, y con ese objeto nuevo, punto, por medio del objeto, punto, y hacemos lo mismo. Leemos el ID y leemos el nombre. Perdón, y leemos el nombre. ¿Y qué le mandamos entonces aquí a el enlace? Pues ya no sería así, sino que sería ¿quién? Pues le mandamos el objeto nuevo, ¿no? Aquí sería nuevo. Ok. Vamos a hacer la prueba hasta aquí, hasta recorrer. Después hacemos la prueba con la parte de buscar. Voy a ir comentariando estos métodos, ¿sí? Para que vamos probando si nuestra aplicación está quedando bien. Voy comentariando aquí todo esto aquí para abajo. Y ahora las modificamos para que nos sirva para que la lista sea pues de objetos de la clase cliente. Este sería el último, que sería el insertar. Vamos a probarlo con los métodos hasta recorrer, es decir, que podemos entonces adicionar en la cabeza, obtener cantidad de elementos, ver si está vacía o no, obtener la cabeza, obtener la cola, info y adicionar en la cola y recorrer. Vamos a hacer la prueba con esos métodos por el momento. ¿Qué necesitamos entonces en este caso aquí? Pues bueno, necesitamos entonces el main, ¿no? Que nosotros lo llamamos text ls enteros. Listo, voy a cerrarlo aquí y voy a copiar del proyecto anterior a esa clase, copiar y la pego acá en el nuevo proyecto con refactor también. Cambiémosle el nombre. Listo, entonces voy a colocarle aquí F2 encima del archivo y le decimos aquí que esto es clientes, refactor. Bien, entonces me cambié el nombre aquí y digamos entonces aquí que sería LSE, clientes y clientes. Démosle ese mismo nombre con ese objeto, no pasa nada. Aquí el menú entonces, bueno, ya sabemos que solamente estamos haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces sería solamente hasta aquí, ¿no? Entonces, haremos de aquí hasta acá. Nos va a salir info, cabeza, cola adicional, la cola, recorrer. Bien, eso es lo que tenemos implementado hasta el momento. En el switch, pues aquí hay que modificar. Ah, bueno, aquí hay que modificar algo. Ah, no, no, nada, porque aquí la clase nodo, sí, se llama nodo normal, TMP, no pasa nada. Bien, entonces coloquemos
comentarios hasta este último case 11. Y aquí, listo, no hay que modificarle absolutamente nada ahí para abajo, ya este clientes y clientes. Verifiquemos. Si me meto entonces aquí en el info, me dice que la lista está vacía. Bien. Cabeza, lista vacía. Cola, lista vacía. Recorrer, lista vacía. Bien. Adicionemos entonces. Aquí entonces ya me está pidiendo el ID. Vale, pues el ID 10, el nombre. Vale, aquí Luis. Info. Ella me dice, está vacía, ¿no? ¿Cuántos nodos hay? Uno. Bien. Aquí en la cabeza y aquí en la cola, el mismo objeto. De aquí estamos haciendo uso del toString de la clase cliente, que a su vez, pues, estamos haciendo uso del toString de nodo, que a su vez hace uso del toString de la clase cliente. Entonces, por eso me retorna ese formatico así, como me lo puso, pues, el editor. Ok, ya estamos entonces adicionando objetos a nuestra lista simplemente enlazada. Adicionemos otro más, el 20, como aquí Ana, un info. Ya tenemos dos nodos que en la cabeza. Ana, que el último que metimos, y cola, que fue el primerito, pues que es Luis. Si le decimos aquí cabeza, es Ana, y si le decimos cola, es Luis. ¿Okay? Ya quedó entonces ahí. Por el problema, aquí entonces adicionar en la cola, opción 5, pongámosle aquí el 30, y es P. Info, ya van 3, y entonces en la cola quedó P. Perfecto, hagamos un recorrer, opción 6. Entonces por pantalla me sale la lista, elementos de la lista, pues son mis clientes, 20, 30, 20, 10 y 30, que fue el que metimos pues en la cola. Bien, hasta el momento ahí ya están los métodos funcionando. Ok, salgamos entonces de aquí y vamos implementando los demás. Entonces venimos aquí nuevamente aquí a la lista de clientes y implementemos. Vamos a modificar aquí el método de buscar. A ver dónde nos sale error. Que aquí nos dice, bueno, lista vacía, el dato a buscar, pues aquí sería pues el ID. Entonces pongámosle aquí ID buscar, como para que quede pues a representativo aquí, ingrese el ID a buscar. Entonces la búsqueda la vamos a hacer pues por el número de identificación de la persona. ¿Qué le decimos entonces aquí? Bueno, entonces él me retorna aquí, bueno, ese sería el nodo, ¿verdad? Entonces él me dice aquí, bueno, obtener datos, pero pues como le borramos eso porque ya el nodo no está gestionando directamente la información, sino que es por medio de quién, por medio del objeto de la clase cliente. Entonces yo puedo decirle, mire, por medio del objeto, ok, obj, y ahí sí puedo llamar al método getID o el método getNumber. Bien. Ahí ya, aquí diríamos en este caso pues ID buscar. Y no es más que hay que modificar la cantidad. Lo único que tenemos que modificar aquí es que cada que queramos hacer uso de la información de la clase cliente, del objeto cliente, pues tiene que ser por medio de ese objeto que declaramos aquí en Node. Bien. Y aquí, bueno, el mensajito aquí de error, pues le decimos aquí el dato ID buscar no existe en la lista. Habilitemos entonces el buscar. Entonces quitemos aquí los comentarios, que ya sería la opción 7, quitemos el comentario de aquí y lo ponemos acá en el case 8. Bien. Aquí sería, pongámosle cliente, porque ya me está pues, retornando toda la información completa. Que a la hora de imprimir aquí TMP, pues estamos haciendo el uso del toString de nodo y llama el toString de cliente. Nuevamente, verifiquemos aquí. Vamos a adicionar el 10, Luis, adicionemos otro, el 20, que es Ana. Y vamos a, bueno, recorrámoslo para ir verificando, ahí quedó la información y busquemos. Vamos a buscar el 30. El 30 o el dato 30, pues el ID, hay que modificar pues el mensajito. Entonces, bueno, el ID 30 no existe en la lista. Bien, voy a irlo modificando acá. Y aquí me dice que el ID o el cliente con ID 30 no existe en la lista. Bueno, digamos acá. Y digamos, enteramente quiero buscar. Y le digo, vamos a buscar el 20. Lo encontró. Entonces me hace uso de tu stream y dice, mire, cliente es esto. Bien, perfecto. Ya entonces nos quedó buscar. Vamos a hacer el eliminar. Entonces vamos deshabilitando aquí. Bueno, ¿qué nos dice entonces en este caso aquí el eliminar? Pues sería lo mismo. Antes sería dato eliminar, pongámosle ID eliminar. Ingrese el ID
a eliminar o el ID del cliente eliminar. Bueno, lo mismo. Y aquí hacemos también lo mismo. Entonces, del objeto actual de la clase nodo, llamamos al objeto de la clase cliente y de ahí entonces el método getID, que es por el cual pues estamos haciendo la parte de las búsquedas. Y aquí le decimos sería ID eliminar. ¿Hay que modificarle algo más? No, no hay que modificarle absolutamente nada más de ir para abajo. Se eliminó el nodo, se eliminó pues el cliente. Bueno, aquí pues se eliminó el cliente. El ID eliminar no existe en la lista. Bien, ya quedó entonces nuestro método eliminar. Es muy sencillo, o sea, por les decía pues que una vez que tengamos ya el algoritmo, pues el núcleo ya del comportamiento de la lista, ya adaptarla para que almacene otro tipo de datos, pues es muy sencillo. Le decimos aquí entonces 8. Vamos a terminar básicamente. Y le decimos entonces por acá eliminar. Nuevamente verificamos. Adicionemos entonces el 10, que es Luis. Adicionemos perdón, me metí en otra parte. Otra vez, adicionemos el 20, que es Pep. Hagamos un recorrer, ahí está la información. Y voy a eliminar, opción 8. Vamos a eliminar el 50. No existe. Perfecto. Otra vez, vamos a eliminar el 20. Se eliminó el cliente. Hagámosle un info. Me dice cantidad de nodos 1. ¿Quién es cabeza y cola? Luis. Y si le digo aquí recorrer, opción 6, bueno, solamente me salió este señor de aquí. Y si le digo aquí cabeza, o si le digo cola, bien, ahí quedó entonces el mismo referente. Salgamos por acá. Sigamos aquí con la adaptación, por decirlo así. El modificar. Bien, ¿qué le decimos entonces en este caso aquí? Ingrese vamos a hacer la modificación por el ID. Obviamente pues se puede hacer por el ID, por el nombre. Aquí sería oportuno, por ejemplo, mostrarle un menucito a la persona para que escoja qué atributo, qué campo quiere modificar, y de acuerdo a eso pues ya se hace la parte de la lectura. Bien. Entonces, ¿qué vamos a decirle aquí? Bueno, nosotros estamos utilizando un método setDato para modificar el valor pues de ese atributo. Bueno, yo voy a decirle aquí, bueno, ingrese el nuevo, vamos a modificar aquí pues el ID, listo, el nuevo ID, bien, y entonces le decimos al objeto, ya no tendremos pues un método setDato, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle aquí? Pues yo puedo acceder directamente al atributo y si quiere, obj.id y le asignamos el dato, bien. O si quisiéramos, podríamos hacer un método set, pues que quede pues mejor para no hacer todo este poco pues de saltos ahí pues entre objetos y entre atributos. Yo podría decirle, mira, en este caso, bueno, voy a inventarme en este caso entonces aquí en la clase cliente el método set que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, para decirle, mire, entonces tengamos un método set ID que recibe, bien, el valor y entonces al ID le asignamos el valor. .com. Este lo hice para que no tengamos que hacer, perdón, aquí, no tengamos que hacer pues toda esta sentencia acá. Que lo podemos hacer así o lo podemos hacer n.obj, obviamente, obj. Y aquí utilizamos el método setID y le mandamos new data. Bien, a borrar este anterior. Entonces, con cualquiera de las dos sentencias sería lo mismo. ¿Okay? Para algunos pues, les gusta más trabajar directamente con los métodos, otros dirán, bueno, más sencillo, utilizar directamente el atributo. Bueno, pues, aquí lo podemos hacer con el atributo aquí porque los atributos son públicos, pero si yo hubiera declarado esto como equipo privado, pues ahora sí entonces no podría hacer esta asignación así tan directa, ¿no? Tendría que hacerlo ya más bien por el método set. Entonces hace parte pues como el encapsulamiento del objeto, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hacerlo pues por los métodos. Pero bueno, para resumir, cualquiera de las dos sentencias pues sí. Aquí a el menú y eh, habilitamos el modificar.
Lo vemos nuevamente. Adicionar el 10, que es Pepe. Otro adicionar, que es Ana. Hacemos el recorrido, ahí quedó la información y voy a modificar. ¿A quién voy a modificar? Modifiquemos el 50. Si me dice que el 50 no existe. Perfecto. Otra vez, modificar el 10. Ingrese el nuevo ID. Vamos a ponerle 15. Bien, hagamos entonces aquí un recorrer que sería 6. Listo, ya quedó aquí. Pepe ya quedó con el ID 15. Obviamente, pues aquí la estructura no se modifica para nada. Un info. Aquí apareció pues, nuevamente aquí Pepe con el nuevo ID. ¿Ok? Bien, ese es entonces el modificar. El limpiar y habilitar el limpiar, que es pues borrar todos los, ¿no? Aquí pues no hay que hacerle absolutamente nada. Acaba de decir que la vale null, no estamos pues trabajando con datos directamente. Entonces, limpiar aquí quedó listo. Nuevamente aquí, limpiar y el insertar de una vez. Listo, habilitémoslo de una vez aquí porque creo que aquí no va a salir error de nada, no hay que cambiarle nada aquí. Ah, bueno, insertar porque no lo tenemos habilitado, ¿no? Habilitémoslo de una vez el insertar aquí. Insertar. Bueno, entonces, aquí insertar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Insertar. Lo mismo, ¿no? Entonces, aquí es como si fuéramos a meter un nuevo valor. ¿Ok? Y aquí, ¿qué le decimos? Ingrese el nuevo dato. Bueno, aquí ya no se lee este nuevo dato, sino que le hacemos lo siguiente, ¿no? Creemos un objeto aquí de la clase node. Pongámosle nuevo, tal y como hicimos con los anteriores. Igual new nodo. Bien. Ese objeto, perdón, ya está nuevo por aquí. Bueno, no, podemos reutilizarlo acá entonces. ¿Listo? No hay problema aquí. Entonces le decimos acá a nuevo igual new node. Ok. Creo que aquí no va a haber problema. Listo. Entonces, y leemos la información de nuevo. Nuevo punto con el objeto punto set id y leemos el nombre del nuevo cliente. Entonces, si anterior es igual que con decir, si estaba pues de primerito pues o hacia la parte más de la derecha de la estructura, entonces que le mandamos aquí en este caso, bueno, ya no haríamos esto de aquí, sino que le decimos aquí asignele nuevo. Ya el objeto pues ya está creado ahí. Y por acá, ¿qué le decimos? Pues aquí no aquí nuevo ni un nuevo, aquí sería pues como leer el mismo valor que tenemos ya aquí, listo, ya lo leímos y lo que tenemos que hacer es modificar aquí pues el enlace, bien, para que apunte hacia el siguiente, tal y como lo hacíamos pues con las listas de tipo entero. Ya, no hay que modificarle absolutamente nada más, podemos borrar aquí, ok, también podemos borrar en este caso aquí y también borremos esta sentencia de aquí. Vamos a probar antes ya finalmente toda la aplicación. Ya le habilitamos aquí, y si ya está listica toda, run file. Ok. Bien, entonces digámosle por acá. Ya tenemos aquí el método limpiar y cerrar. Vamos primero que todo a verificar el método limpiar, que pues ese es muy sencillo, ¿no? El 10 y Luis. Bueno, listo. Recorramos acá, apenas tenemos esa. Y si le decimos limpiar, opción 10, lista vaciada, listo. Y si le digo aquí 6, me dice que la lista está vacía. Bueno, perfecto. Vamos a adicionar uno más. El 10, Ana. El 20, Pepe. Tenemos esos dos ahí. Vamos a listarlos. Aquí está, 20 y 10. Perfecto. Y vamos a insertar uno. Opción 11. Ingrese el ID de usuario. Recuerden que el insertar va a partir de un valor, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, mire, después del 20, va a buscar el 20. Ya lo encontró. ¿Sí? Él encontró, por lo tanto me pide entonces el valor del nuevo, ¿no? Pongámosle aquí 30 y se llama entonces en este caso aquí Luis. Y le decimos recorrer. Y ya me quedó 20, 30 y con el nuevo
nodo ahí con el nuevo cliente insertado entre los que ya teníamos. Bien chicos, eso entonces ha sido la adaptación de la implementación de la lista de enteros para que nos almacene ya este objeto de una clase. Hasta la próxima.